La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado adjudicó directamente a URS Corporation México un contrato por 13.3 millones de pesos para realizar el análisis técnico de factibilidad para el desarrollo del tren de pasajeros México-Veracruz y valorar la viabilidad de la convivencia con el servicio ferroviario de carga. Con esos estudios se marcaría la etapa final de los trenes contemplados en el presente sexenio que parten de la estación Buenavista y se prevé que la construcción inicie en el año 2027. Para conversar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Alfredo Nolasco. Él es fundador de la consultora Espiral. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A tus órdenes. Este tren, poco se habla del tren que iría a Veracruz. ¿Por qué nos pones en contexto cuál sería su vocación? ¿Qué lo hace diferente a los que corren hacia el norte del país y el centro? ¿Y qué tan factible es de que se pueda desarrollar en el tiempo estipulado? Pues mira, el tren México-Veracruz históricamente es el tren con más antecedentes que podemos nosotros encontrar en la historia de este país. México-Veracruz fue la primera línea, es un tren históricamente importante para vincular el puerto más importante del país, Veracruz, con la Ciudad de México, ¿no? Entonces, un tren que durante 90 años funcionó, hubo un periodo en el cual dejó de ser factible, pero hoy se está reviviendo y como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, los trenes y los proyectos de trenes son trenes favorables. Yo creo que la movilidad en vías férreas es algo que ese país necesita y creo que es una muy buena idea que se estudie y se estudie a profundidad la viabilidad técnica y económica de este trayecto para dar una solución tanto al transporte de carga como al transporte de pasajeros. En el caso del transporte de pasajeros, ¿sería conveniente desarrollar esta línea? Yo creo que sí, yo creo que hay bastantes factores que hacen interesante siempre y cuando sea un método de competencia adecuado. O sea, cuando tú pones a competir, por ejemplo, el transporte de autobuses en distancias cortas, el tren entra en ese segmento o en el caso de Veracruz, en donde el avión empieza a ser un factor interesante. Entonces, los estudios como los que se acaban de anunciar a esta empresa de consultoría URS Corporation, yo creo que tienen que dar esa viabilidad. Necesitan ver cuál es el precio en el cual se tiene que ofrecer ese servicio, tienen que ver el aforo, tienen que ver las soluciones técnicas. Entonces, yo creo que es una buena idea estudiarlo. Yo creo que, a diferencia de otros proyectos recientes en el pasado reciente del país, hacer un estudio de factibilidad a profundidad siempre dará la viabilidad económica por sentada. Entonces, qué bueno que se está lanzando este tipo de iniciativas. Esperemos que los resultados de la consultoría y del análisis que quisiera yo anotar son dos. Uno es el diseño técnico, por dónde tiene que correr la línea, en dónde tienen que estar las estaciones, cuál es el aforo. Ese es muy importante. La otra tiene que ver con la convivencia entre los trenes de pasajeros y los trenes de carga, que son dos tecnologías distintas. Ya hay estudios de factibilidad hechos en el pasado, pero se ha modificado muchísimo y han cambiado muchísimo las características técnicas. Ahora, ¿este tren cómo se complementaría o no sería redundante a la línea que ya opera Ferrosur y a este nuevo tren, el interoceánico, que también cubren parte de Veracruz? Yo creo que son complementarias, o pueden ser redundantes en ese sentido, pero el tráfico entre la Ciudad de México y Veracruz es importante, tanto en pasajeros como en carga. Evidentemente, el estudio tendrá que ver cuáles son las características de competencia con los operadores actuales. Lo que queremos entender es que esta línea correrá sobre las líneas actuales. Entonces, seguramente será una revisión tanto de las concesiones como de las distintas inversiones que se tendrían que hacer para poder hacer más eficiente el transporte de carga y de pasajeros entre los dos puntos. Creo que tiene factibilidad la parte de transporte de pasajeros, sobre todo en el trayecto entre México y Puebla, entre México y el Valle de Orizaba y Córdoba. Yo creo que es importante porque hay una cantidad importante de gente que se mueve en ese corredor hoy por autobús. Entonces, una opción adicional puede ser interesante. De nuevo, dependerá mucho de los resultados de los estudios de factibilidad.
Un kilómetro de vía férrea, considerando la orografía, es más caro hacia el sureste, que sería el caso de este tren a Veracruz, en comparación con los trenes que se están desarrollando hacia Querétaro y hacia el norte del país. No te podría decir el costo, pero lo que sí es cierto es que la orografía que tienes, sobre todo pasando por la sierra, obviamente hace que tengas que meterle ingeniería y tengas que hacer una serie de adecuaciones en el trazo, sobre todo si estás pensando en trenes con velocidades superiores a los 160 kilómetros por hora. Obviamente los diámetros de las curvas, el gálibo, la trocha, etcétera, tienen que ser ajustados y es muy posible que los costos sean más altos en la construcción que hacerlo en un terreno plano. Ahora, eso también lo tiene que decir el estudio de factibilidad.